Muy buenos días, un saludo cordial en su programa y a toda la audiencia de esta prestigiosa actividad comunicacional. Bueno, yo creo que quedaron debiendo, ¿no? Los dos candidatos quedaron debiendo muchos de los temas de importancia en el Ecuador. Casi nada, absolutamente nada, y solamente con ciertos grados de puntuaciones en el esquema de salud, algo en el tema educativo, la cuestión de la producción no se tocó, el esquema económico es lo que más se estableció y obviamente sin ninguna otra condición que el hecho de tomar los recursos ya existentes en la reserva monetaria que fuera dilapidado y obviamente tomado en el gobierno de Rafael Correa. Hoy por hoy el país no tiene salida, viene un fenómeno del niño, posiblemente vayamos a tener por cerca de 5.000 millones de pérdidas si es que no se toman las medidas adecuadas. El gobierno dice que está trabajando, los gobiernos autónomos descentralizados están haciendo poco o no mucho sobre el tema del fenómeno del niño y serán 2 millones de ecuatorianos los que se vean en riesgo por inundaciones y también por el tema de aislamiento, deslaves, efectos de masa que tiene el fenómeno del niño. Por lo tanto, si no hay trabajo, no hay empleo, no hay producción, no hay parte económica, la seguridad social no tiene salida, porque hoy por hoy se encuentra en vilo y lo único que se quiere es tratar de cortar la piola por el lado más fino. No se dice nada sobre el tema de la mora patronal que existe en la seguridad social, que ya rebasan cerca de los 3.000 millones de dólares y que prácticamente define este hecho a que no hay una posibilidad cierta de inclusive pagar las prestaciones jubilares en tanto en cuanto no existe mayor condición al respecto de mejorar las afiliaciones, de regularizar el trabajo y que el 70% de la población económicamente activa se encuentra desempleada. Nos sumamos todavía a la gran deuda del Estado a la seguridad social, que llega ya a 28.000 millones de dólares en este sentido para unos, para otros 15 y para el gobierno 8.500, pero se sumaron 3.000 millones de dólares este marzo-abril, donde la resolución fue comprar papeles de deuda bajo el flujo económico de todo lo que le pertenece a la seguridad social, haciendo el gran festín de quienes están en estos momentos dirigiendo en el Consejo Directivo del IES resoluciones de espalda a los afiliados, de espalda a la institución, y que prácticamente lo único que tienden es a seguir salvaguardando, siendo la caja chica del Ecuador entero, bajo el concepto de lo que le pertenece a los afiliados. No hay salida viable, pero hemos hecho algunas propuestas y dentro de esas propuestas se encuentra una auditoría internacional de la deuda que no nos diga la verdad de la deuda, un inventario global de los pasivos, es decir, de los bienes del seguro social que prácticamente se encuentran desusados y que vienen perdiendo su rentabilidad. Hay que rentabilizarlo, modernizar la seguridad social, cambiar la estructura de ese consejo directivo de A3 y ponerlos un poco más al legislativo que le permita una condición real, mejorar la condición de afiliación de las personas que se encuentran en forma en el tema laboral irregular, es decir, que no tiene formalidad, los informales, y afiliar a los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero, hacer que este seguro social pueda tener la posibilidad en el futuro cercano a poder seguir brindando las condiciones que ha venido brindando, inclusive el pago para los procesos jubilares hoy por hoy, que 2.200.000 afiliados son los que aportan y cerca de 588.000 jubilados son los que necesitan este aporte ser incrementado. Doctor Andino, ¿cómo evitamos que el IES sea tomado como caja chica, como usted dice, de los gobiernos de turno, cuando el cuerpo directivo, el consejo directivo del IES, precisamente está manejado por el Ejecutivo a través de su delegado y los empresarios, y consecuentemente no tienen una mayoría los trabajadores, y se sigue teniendo problemas en ese sentido porque la toma de decisiones gira en torno a la política gubernamental, doctor? Es que de eso se trata, dos cosas fundamentales: el cambio de la estructura orgánica de lo que significa el Consejo Directivo del IES. Mire, inclusive en estas resoluciones
no tenemos representación los trabajadores, porque el señor Richard Gómez ha votado de espalda a los trabajadores a favor, conjuntamente con el presidente. Y más bien, el delegado de los empleadores ha sido el que no ha prestado su voto. Por lo tanto, ese cuerpo legislativo debe de cambiar, porque cuando uno tiene un cuerpo legislativo de a tres, se pone en composición el presidente con uno de los dos y hace mayoría. No importa cómo vote el otro, pero si nosotros vamos a tener una representación, debe haber una representación mucho más amplia. Regresar a 7 o 9 delegados del Consejo Directivo del IES, pero que también determine y rompa algunas resoluciones que son muchas veces animadversas contra la propia institución, como es la 501 y como es la 535, que han hecho del proceso del Seguro Social un esquema de extrema centralización. Entonces, por un lado, para poder generar eso necesitamos tener una muy buena representación y esa representación sea un poco más amplia. Pero por el otro lado, debemos transparentar en forma pública todo lo que hagan o dejen de hacer para que los afiliados conozcan y puedan y reconsiderar lo que se hace. Por ejemplo, el Banco del 10 es uno de los bancos más fuertes del país y que prácticamente no es un banco de inversión. Sigue siendo un poco como la Caja Mutual de hace mucho tiempo, pero que siendo el que podría poner inclusive la normativa o la condición de esta banca chulquera que ha desangrado a los ecuatorianos y se han nutrido y que en estos últimos periodos de tiempo han sido los mayores retos de capital. Por eso nosotros tenemos que pasar del poder económico financiero al poder económico productivo, pero sobre todo con una visión social que le permita a todo el mundo buscar la ansiada seguridad social y no solamente ser un prestador de cierto grado de bienestar. Doctor Andino, a propósito del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se había informado que se va a tomar recursos económicos del banco para prestaciones de pago en el IES. No sé si es que se afecta la liquidez del banco del IES, si es que el gobierno toma recursos económicos, doctor. Es que el gobierno no tiene por qué tomar recursos económicos, porque inclusive deberíamos tener, si vamos a una reforma legal, que es necesaria la reforma legal. Primero, no estamos de acuerdo con incrementar la movilidad. La población ecuatoriana a los 47 años comienza a tener hipertensión, diabetes y enfermedades osteotendinosas, el aparato que hacen enfermedades degenerativas, la gente llega allá sin el esfuerzo de producción. Entonces tenemos que reformar el sistema de salud integral, coyunturando todos los subsistemas para generar y romper la aberración que generó el gobierno de Rafael Correa, de que a través del afiliado puede ser atendido el cónyuge y los hijos menores de 18 años, haciendo que 3.200.000 personas, incluido el Seguro Social Campesino, sean atendidos a 8.500.000, lo que hace que eso no sea sostenible en el marco económico. Entonces debe haber una reforma, pero la reforma también tiene que ir a que los dineros del IES son inviolables, tiene que tener un cerrojo, tiene que tener un candado, y no solamente de los diferentes ejemplos, sino también del IES, porque el banco del IES lo formuló como una entidad financiera, pero que no llega a ser una banca todavía de inversión, que tiene que minimizar riesgos, por supuesto, de inversión y que tiene que recuperar toda una cartera vencida que prácticamente se establece. Entre ellos la cartera o el cobro a través de ejecuciones judiciales, ¿no es cierto?, de lo que deben a la institución precisamente los aportes de quienes, de los empleadores, que ya van a llegar a cerca de 4.000 millones de dólares y que no se han hecho juicios de coactiva ni se han recuperado estos recursos para poder retroalimentar los fondos que debe de tener la Seguridad Social al respecto. Debemos recordar también que la gran económica hecha en la Seguridad Social
fue cuando el gobierno de Rafael Correa le quitó el 40% de la... De que en la Asamblea Nacional se aprueben normativas en función de beneficio a los trabajadores y afiliados, por cuanto habría una mayoría que estaría liderada por el denominado correísmo, doctor Andino. Si ellos van a llegar a 50 de 135 asambleístas, no van a tener la mayoría. Además, que debe revisarse ciertas consultas populares, como la que existió en el periodo de Sixto Durán Baldien. La seguridad social necesita, cuando hablamos del seguro social, estamos hablando del país, estamos hablando de la economía del país, estamos hablando del proceso productivo del país, estamos hablando del empleo del país, estamos hablando de la salud del país. La seguridad tiene un gran significado, y este gran significado la comunidad debe de sumarse a todas las voces para la defensa del mismo. Yo creo que no va a generar, pero si ellos van a tener, van a generar problemas que puedan estar en contra del beneficio de los afiliados, bueno, el Frente Unitario de Trabajadores, la Central del CEDOCUC y otras organizaciones estaremos allí en la lucha por la seguridad social. Doctor Andino, ¿cómo están las cosas en nuestro país a propósito del proceso electoral que está en marcha? Usted bien decía al principio de que ninguno de los dos candidatos han puesto en escena, en debate, una propuesta seria para sacar al IES de esta crisis, pero tenemos que elegir a uno de los dos candidatos. Hay que ir entonces por el mal menor, doctor. Bueno, tenemos que hacerlo por el país. Muchos de nosotros no fueron nuestros candidatos los finalistas. No fueron los candidatos los finalistas. Pero, por ejemplo, usted me lo dice a mí. ¿Usted votaría por quienes destruyeron la seguridad, el Ministerio de Salud Pública y la Salud del país? Si hablamos de la seguridad social, referimos los no pagos de los recursos que afectaron a todas las prestaciones del INE. Si vamos por el Ministerio de Salud, rompieron los posgrados en la formación de los jóvenes, eliminaron el Instituto Nacional de Higiene, eliminaron el Programa Nacional, el proceso de epidemiología, el pensamiento crítico del sanitarismo. En 2016 generaron inclusive la pérdida del servicio de control de malaria y nos están dando las enfermedades vinculadas a los vectores. Y terminan inclusive con un decreto 813 que persiguió a los médicos, los sacó esposados a los médicos, nos trataron con delincuencia y nos persiguieron. ¿Usted cree que debemos nosotros votar por el pasado oprobioso? ¿O generar inclusive una oportunidad a un proceso nuevo que es de transición para pasar al 2025 y buscar las mejores opciones para el país? La condición establecida para gran cantidad de los profesionales sanitaristas con conciencia que han luchado y hemos luchado por años por reformular la salud pública, la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no podría votar por el pasado oprobioso. Tenemos nosotros que dar una oportunidad de transición y ojalá el nuevo presidente tenga la apertura necesaria para convocar a los todos ecuatorianos, hombres o mujeres, el saque el país adelante. No hay que pasar de la correísta, anticorreísta, pasar de la izquierda y la derecha y darnos la oportunidad de una gran concertación nacional, y esa gran concertación nacional que permita la planificación del país a largo plazo y que todos estemos comprometidos en ello. Los que no quieran, la historia se juzgará, pero los que quieran, vamos a tener que luchar por un país diferente, donde nos dé tranquilidad, donde nos dé paz, se luche contra la violencia, se genere trabajo, nos dé salud, educación y nos dé oportunidad de desarrollarnos a todos los ecuatorianos. Perfecto, doctor, con eso me quedo. Le agradezco mucho por su tiempo. Buen día. Buenos días y un gusto estar con usted.